Hola y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, a vuestro canal, a Música en Contexto. Y como ya os comenté en el vídeo anterior, donde repasamos muy superficialmente la trayectoria artística y también algo personal de Lisa Gerard, pues hoy por fin, después de 3 intentos diciéndoos que sí, diciéndoos que no, vamos a destripar algunos de los secretos, todos ellos vistos desde mi punto de vista y totalmente discutibles, por supuesto, de su nuevo álbum Exaudia, junto con el compositor de bandas sonoras afincado en Los Ángeles, Marcello Di Francisci. Bueno, y directos al grano. Exaudia, ese es el título del álbum y como siempre me gusta a mí, aquí lo tenéis. Lo he podido conseguir a través de una tienda que hay en internet que vende muchas cosas, que lo vende todo, porque en otras tiendas, como tienes todo en esa, pues no hay posibilidad de conseguir cosas en algunas otras. Bueno, una portada luminosa por el colorido, pero yo creo que algo oscura por las figuras, por las imágenes, por el misterio que esconde la foto de la chica. No sé realmente el significado y ahora, si alguien sabe algo sobre el significado de Exaudia y sobre lo que podría significar esas imágenes, pues estaría bien que lo explicara y yo lo explicaría en un siguiente vídeo. Vamos a ver si entre todos nos vamos aclarando los enigmas de las cosas que nos gustan, pues yo creo que YouTube y este canal podría ser un buen lugar donde hacerlo. No hay nada más, el álbum, ni más fotos, ni más dibujos, o sea, nada. Solo una página con los créditos donde queda claro el concepto musical de la composición, que lo explica por aquí. El CD no lo tengo aquí porque lo tengo puesto en el ordenador. Y bueno, donde queda claro que en esa página de créditos que el concepto musical, la composición, los instrumentos, las programaciones, los arreglos y toda esa parte instrumental van por parte de Marcello, y las letras, casi todas ellas con ese particular lenguaje de Lisa Gerard, con esa idioglosia de la que ya hablamos en el vídeo anterior, que en este caso, pues claro, van por parte de la australiana, todo el tema vocal. Disco estrenado a mediados de 2022 y que llevo escuchándolo con bastante interés desde hace un par de meses, y como os comento, con interés y casi como aquel que dice, con libreta en mano tomando notas. ¿Por qué? Pues os voy a explicar. Son 7 tracks, pero 6 canciones, ya que la última es una versión revisada de la 4, que es Exaudia, la que casualmente da título al álbum. El álbum, el disco, la grabación, el proyecto suena de 10. Un disco que, a ver, todo lo que voy a decir ahora son conclusiones personales, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero es lo que pienso, y después de haberlo escuchado, como os he dicho, con mucho interés en los últimos meses, creo que, puedo daros un pequeño criterio sobre cómo es el álbum, que es perfecto para todos aquellos que busquen cosas distintas, sonidos nuevos y estéticas que se diferencien un poco de la macabra música que nos ponen continuamente por todas partes, que nos machacan. Es una música para buscadores de sonidos de vanguardia y grabaciones de alta calidad, ya que suena fenomenal y los arreglos están a la última. Arreglos de los que a continuación haremos un
un destripe, un destripe, pero que son impresionantes, con una voz del Gerard situada en el centro de cada pieza como leitmotiv de todo. Pero no creo realmente que guste a todos los fans de Dead Can Dance. No tiene una base tan innovadora ni tan trabajada, y es más como un disco donde lo que se ha hecho ha sido buscar llevarnos a todos esos lugares donde la voz de Lisa es reconocible y donde se sienten más cómodos los que llegaron a ella a través de la banda sonora de Gladiator. ¿Qué quiero decir? Pues no sé, para que entendáis un ejemplo, me gustaba mucho más escuchar We Will Rock You cantada por Freddie Mercury que tocada por la Orquesta Filarmónica de no sé dónde. Esa es mi conclusión. A mí me ha gustado muchísimo, pero estoy deseando que Dead Can Dance saque un nuevo disco y nos muestre dónde están sus miembros, en este caso Lisa Gerard y Brendan Perry, musicalmente hablando ahora mismo en 2023. Y ahora voy a pasar a explicaros de dónde Marcello Di Francisci, el creador musical y de arreglos de todo este álbum, creo que ha sacado las referencias para hacer que este disco suene también en torno a la voz de la cantante de Dead Can Dance. Ahora voy a intentar explicároslo. Y ahora voy a pasar a explicaros de dónde Marcello Di Francisci creo que ha sacado las referencias para hacer que este disco suene también en torno a la voz de la cantante de Dead Can Dance. Así que manteneros atentos, receptivos, abiertos de mente y oídos y luego sacar vuestras propias conclusiones. Y a ser posible me las ponéis aquí debajo en los comentarios para que yo me entere y ver que estamos compartiendo cosas, ¿no? Ya que todos vuestros comentarios seguramente son mucho más interesantes que los que yo os voy a proponer en este pequeño juego que vamos a comenzar ahora mismo en este vídeo. El primer track de todos, When the Light of the Morning Comes, cuando llega la luz de la mañana. Al más tradicional estilo de las canciones en solitario de Lisa, una base instrumental que nos va presentando esa voz por capas, poco a poco. Hasta ahí, bueno, fantástico, despegando, pero con ganas de llevarnos a sí, verdad. ¿A qué suena? Ese órgano es muy del señor Glass, ¿no? O más bien, no sé, escuchar esto. Efectivamente. Aquí Hans Zimmer, en la banda sonora de Interestelar, que homenajeó a Philip Glass. Y yo creo que en este caso Di Francisci ha hecho lo propio con Zimmer. Casual parecido con Confirmed Chase de Interestelar, aunque no nos fijaríamos ni os contaría tanto esto si no fuese por el resto de coincidencias que sí que son un tanto coincidentes con todo esto. Siguiente tema, Until We Meet Again. Distinto, una guitarra acústica muy dulce, introduce ese fraseo de Lisa, una voz profunda, implicada, un sonido lejano de violín que nos va introduciendo otra nueva visión, así hasta llevarnos 2 minutos después a esto.
¿A qué se parece esto? A ver, no sé pronunciar muy bien el nombre de la canción, pero os voy a poner el fragmento de a qué canción creo, sobre qué canción creo que está basado esto. ¿Habéis oído? Pues sí, se trata de Paul Mounsey, una grabación de este artista escocés del año 2003. Una canción en gaélico que te pone los pelos de punta y que en un momento determinado cambia a eso. Comparemos de nuevo. Ya veis, un tanto complejo, ¿no? Un cambio, una especie de calderón en el que hay una pausa y empieza una línea muy rítmica con una guitarra acústica de base haciendo el ritmo. A ver, os he nombrado a Paul Mounsey, pero los que no sepáis quién es, os amenazo con que muy a menudo voy a hablar de él en este canal, una amenaza firme que os hago. Buscarlo porque tiene poco, va un poco de tapadillo, pero es auténtica mostaza de calidad para la buena carne. Fallen es el siguiente tema. Suena a ella, sin más. Desde luego nos damos cuenta que como el tema de Decadent Dance está completamente dejado de lado en este álbum, con algún otro cambio de esquema dentro de la pieza, pero poco más. Ahora sí, un final espectacular que he de decir que sí me suena a algo, pero no me he terminado por deciros nada porque no recuerdo a qué es, pero suena a algo que he oído anteriormente, este final que bueno, os lo vuelvo a poner ahora. Y pasamos de nuevo a un tema importante dentro del álbum, Exaudia, la pieza más trabajada y al mismo tiempo yo diría que la pieza más intencionada. Empieza y es ¿habéis escuchado? Una introducción que de lleno nos mete en el universo de Gladiator. Suena aplastante, yo diría que es incluso mejor que la original. La voz de Lisa está mejor que en el año 2000, aunque inclusive hay más. Escuchad de nuevo esta otra parte de Exaudia.
habéis escuchado dos fragmentos de Gladiator en una sola canción. Volver a escuchar la comparativa. ¿Qué os parece? ¿Que me lo estoy inventando? Bueno, seguimos. Stories of Love. Un muy buen tema. A dúo creo que con la hindú, ya que no tengo mucha información sobre esta vocalista Bahar Shah, la voz de Lisa se ve como va evolucionando sin duda por la edad y cómo ha mejorado como intérprete, supliendo las carencias que puede ir teniendo a sus ya 61 años, donde su voz, desde luego que tiene que ir cambiando. No es lo mismo tener 25 que 61, las cuerdas vocales se resienten. Pues ella está sabiendo hacer esa pequeña adaptación. Siguiente tema, Stay With Me. A ver, escuchar. Ya lo habéis escuchado. Now We Are Free. Estructura, tono, pausas. De nuevo hablamos de la intencionalidad. Now We Are Free de Gladiator con algún que otro añadido, pero escuchar. Veis como la amenaza de Paul Mouncy, que la hemos comentado antes, en este mismo vídeo la vamos a tener. Escuchar el final de ese tema, de Stay With Me. Y ahora escuchar a Paul Mouncy. Algo ahí, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? ¿Qué pensáis? Me la estoy jugando y advierto que es solo una opinión, aunque se parece más a... Yo creo que se parece más a Paul Mouncy que a C. Tangana, ¿no? Bueno, en ese caso mucho mejor, pienso yo. Ese es el resumen, el destripamiento de los arreglos en los que puede que no esté acertado en todos, aunque a mi entender sí hay cosas y referencias de las que hablo que no van desencaminadas. Y no lo quiero ver como una crítica negativa, todo lo contrario. La música de calidad tiene que estar influida por la música de calidad un poco del pasado. Podríamos decir que para construir hay que tener buenos materiales. Y yo creo que compositores como Hans Zimmer, como Thomas Newman, como Jan Tercien, como el que os he nombrado, de Paul Mouncy y muchos más, bueno, realmente por nombrar los que actualmente están haciendo ahora cosas, están construyendo materiales para el futuro, son un buen punto donde se deben apoyar los creadores de hoy día, en esos buenos materiales de ellos. Así que bueno, solo puedo decir que enhorabuena por el proyecto de Exaudia, a pesar de todo lo que parece que haya dicho negativo, que no es tal, ya que ambos, tanto Lisa como Marcelo, han hecho un gran trabajo. Y nada más, si eres de aquellos a los que la música les importa, pues te espero en nuestro próximo contexto. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo contexto. Hasta luego. Stories
She